De entrada quería agradecer a la plataforma y su portavoz, Isabel Serrano, por esta invitación, como asimismo también al Grupo Socialista y Demócrata en el Parlamento Europeo. Soy prestador de servicios, sí, desde hace 25 años en Málaga, pero no estoy aquí a título personal. Estoy aquí representando a la única asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria de embarazo en España, una asociación fundada en el año 95 que ha tenido desde entonces un importante protagonismo a todo nivel, tanto en el tema legal como en el tema jurídico, sin olvidarse de que muchos de sus miembros han estado procesados. Se nos comentó que hubo 30 procesos en todo este tiempo, pues muchos de nosotros, y desgraciadamente yo también a título personal, hemos sido aquellos que hemos sufrido esa persecución. Bien. Bueno, el tema es intentar explicaros un poquito cómo es el tema en Europa y luego, pues, el contexto español. Bien. Entonces, quiero volver un poquito al tema legal, porque al final el marco legal nos dice cómo puede funcionar el servicio de aborto en un país. Existe una coincidencia entre la tabla de desarrollo humano de Naciones Unidas y el mapa de la legislación del aborto. Quiere decir que los que vemos aquí arriba en verde pertenecen casi sin excepciones al grupo desarrollado del mundo, que según Naciones Unidas son 31 países. Una excepción sería en este caso positiva Sudáfrica, que no está en ese grupo, pero que está en el grupo de los verdes, y el caso negativo sería Chile, que está en el grupo de los 31, pero que está al último de la fila. Bueno, segundo, ahora veamos Europa. En Europa vemos exactamente los mismos colores. El verde, pues, indica una legislación progresista o bien flexible y que facilita el acceso al aborto. Entonces vemos prácticamente casi toda Europa en verde. Luego vemos un país en color naranja, que es Polonia, con una legislación muy restrictiva. Luego tenemos 3 países con una legislación ya liberal, que son Islandia, Gran Bretaña y Finlandia. Prácticamente es casi verde. Y por último, el grupo rojo, Irlanda, y felizmente, parece que no distinguís, porque igual no se ve bien, felizmente hay 3 paisitos que por suerte son muy pequeños, que son, como ya hemos dicho aquí en esta jornada, Malta, luego está Andorra, que también tiene una provisión total, y como no podía ser de otra forma, San Marino. No he mencionado a Irlanda del Norte. ¿Qué? Bueno, Vaticano. Bueno, Vaticano ya no lo he incluido, no viene en ese mapa. Pero desde luego, igual que San Marino, estaría en el grupo rojo, porque como digo, felizmente son muy pocos. Por lo tanto, Irlanda del Norte está en el grupo naranja, que es el que sigue al rojo, a pesar de que está en el Reino Unido. Bueno, como hemos hablado de ley de aborto, decía yo que, bueno, las leyes de aborto son las que posibilitan en qué marco se puede practicar el aborto. Por lo tanto, tenemos un marco legal que puede ir 40 semanas de embarazo. Entonces tenemos un modelo que son pocos los que lo llevan, pero en que hay solamente un límite temporal, 24 semanas. O bien una combinación de una ley que regula temporalmente, por ejemplo, a pedido de la mujer, países que tienen eso de 10 a 14, combinando con una ley de indicaciones, en que puede ser que incluso la violación haya que justificarla, aunque la mujer pueda hacer el pedido de aborto sin más explicación. Eso sin límites. Y luego otro modelo en que hay una fase de un tiempo, 10 a 14 semanas, en que la mujer puede pedirlo libremente y a partir de ahí tenemos una ley de indicaciones. Prácticamente es el modelo español actual. Bueno, como hemos comentado esta mañana, al final la ley de plazos es la que marca la libertad de la mujer de acceder al aborto. ¿Por qué? Porque en casi todos los países una gran mayoría
de los abortos se hace en las primeras 10 semanas casi. Por lo tanto, tener una ley de plazos con libre acceso en que la mujer puede elegir libremente, sin dar explicaciones, es prácticamente la llave fundamental del acceso al aborto. Y aquí tenemos un mapa que va de las 10 semanas que tienen Portugal, Turquía, Serbia, Macedonia, Bosnia, hasta las 24 semanas, como ya se ha dicho esta mañana, que sería Inglaterra, Gales y Escocia. Curiosamente, aunque Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido, no está en esa regulación. Y entonces va de las 10 semanas, pasando por 11 Estonia, 12 semanas, que es la mayoría de países, donde está Alemania, Francia, Austria y todos los países que estáis viendo. Luego va a las 13 semanas de Holanda, 14 en que está España y Rumania, 16 semanas Islandia, 18 semanas Suecia, ojo, en que la mujer solo pide el aborto sin más, y 24 semanas Reino Unido. Bien, el tema de los plazos por causas médicas también varía. Tenemos de las 40 semanas del tiempo de gestación una limitación que puede variar de 14 a 22, hasta 14 libre, y luego ya puede ser de 14 a 22 en que tenemos que justificar una grave enfermedad o riesgo importante para la salud de la embarazada. Y luego la otra opción sería una enfermedad muy grave, con riesgo grave para la salud o la vida de la embarazada, en este caso sin límites. A esta opción hay un buen grupo de países que se han apuntado y España, desgraciadamente, lo que ha hecho es al revés. De haber estado en este límite, prácticamente 40 semanas, ha vuelto atrás a las 22 semanas. Y por último, la indicación fetal, que también varía mucho en cuanto a los plazos. Tenemos en general una limitación que depende de la llamada viabilidad fetal, como ya dijo Santiago esta mañana, pues es un tema que no está científicamente claramente decidido, por lo tanto es discutible. 22 semanas, 24 semanas o 26 semanas, según se interprete incluso en la definición de lo que es el tiempo de gestación. Por lo tanto, tenemos, digamos, de 20 a 24 semanas. Y luego tenemos una mayoría de países en que ya sí no pone límites a los casos de graves anomalías fetales incompatibles con la vida. En este caso está España. Generalmente se exige en todos estos países digamos, un dictamen que deben emitir más de un especialista, y esto se somete luego a un comité clínico como en España. Bien, bueno, entramos a un tema un poco más concreto, que ya se aparta del tema legal. Bueno, al final, ¿dónde se practican los abortos en Europa? Es un tema muy discutido, y yo creo que pues, a veces tenemos una visión un poco utópica o quizás mítica de lo que es Europa. Por lo tanto, ya veremos que en hospitales públicos o centros públicos hay unos cuantos países en que el aborto se practica en su inmensa mayoría. Serían los que estáis viendo: Italia, Finlandia, Escocia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Eslovenia, Hungría, República Checa, Polonia, Bosnia. Ojo, en países con mucha limitación de ley también se dice: si acaso se aprueba un aborto, será solo en un hospital. Por lo tanto, tanto Polonia como la República Checa, Hungría o Bosnia los practican en hospitales públicos. Luego tenemos una serie de países en que yo caracterizo con una cruz, donde se hace más en hospitales públicos que en centros privados. Por lo tanto, tenemos ahí un grupo de países que son, por ejemplo, Suecia, Francia, Portugal, Valonia. Ojo, también una diferencia territorial entre Flandes y Valonia. En Valonia, hospitales públicos más que en privadas. Luego Lituania, Bulgaria, Rusia, Ucrania, Macedonia, Serbia. Y luego tenemos al revés, el tercer grupo, donde se dice más en clínicas privadas y menos en hospitales públicos. Por este caso tenemos países como Austria, donde en un 80% se hacen en centros privados que incluso allí son consultorios. Yo hace 4 semanas estuve allí en una reunión de FIAPAC y me enteré
que hay muchos pocos consultorios que he visitado que no reúnen los requisitos que se exigen en España. Sí, yo decía, bueno, esto en España no lo puedes hacer. Con lo cual digo que el mito europeo de que allí todo es mejor no es así. Por lo tanto, en Alemania se practican también en un 80% los abortos en clínicas o bien consultorios privados. Inglaterra, Gales, España, Rumania, Flandes, más en clínicas privadas que no en centros públicos, Grecia, Chipre, Turquía, Estonia, Letonia, Moldavia. Y por último tenemos un grupito, no podemos imaginar quiénes son, en que se hacen en clínicas privadas, pero no en su país. Por lo tanto, tenemos aquí a Irlanda del Norte, donde perteneciendo al Reino Unido se van a el resto del Reino Unido, o bien se van a Londres o van a Escocia. Luego tenemos, obviamente, Polonia, donde hay estimaciones que la tasa de abortos ilegales es bastante alta en Polonia, pero que las que no quieren sufrir riesgos jurídicos, pues se van a Holanda, por ejemplo, o a otros países donde el aborto está más, tienen mayor acceso. Por supuesto, Malta, donde van generalmente a Londres, o Irlanda, donde hay una notificación que en un año registradas hay más de 6.000 irlandesas que van a abortar al Reino Unido. Bueno, segunda pregunta, al final, ¿quién practica los abortos en Europa? Está regulado en la legislación de la mayoría de los países. Por lo tanto, la discusión que también se ha dado en España, ¿quién debe hacer los abortos? ¿Debe ser un médico o solo un ginecólogo o incluso alguien más, una matrona o enfermera? Pues lo siguiente es que solo en Suecia, Finlandia o Italia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Albania, Bulgaria, República Checa, Macedonia, Chipre y Moldavia se exige que sea un ginecólogo. Ahora, la mayoría de los países exige que sea un médico, por lo tanto, un médico generalista o ginecólogo, desde luego. Aquí hay al respecto un tema que nosotros sí, desde acá ahí, cuestionamos. Cuestionamos, si se habla de especialista, si acaso el ginecólogo es especialista. En nuestro criterio, no. Solo si demuestra que ha recibido una formación adecuada en salud sexual y reproductiva, lo que no se hace, desde luego, no en España ni en una mayoría de países. Por lo tanto, considero yo un especialista en salud sexual y reproductiva y, desde luego, en aborto, a un médico que tenga un tiempo adecuado de formación. Por lo tanto, para mí, cualquier catedrático de ginecología no es para nada un especialista. Y por último, el tema que se ha debatido, bueno, ¿por qué no una enfermera o matrona? Y desde luego se está abordando. Y hay trabajos que lo están planteando, sobre todo en Escandinavia, en Suecia, y también en Francia, donde ya se está realizando el aborto farmacológico por enfermeras o matronas. Bueno, el siguiente tema, que es quizás uno de los más polémicos, pero que justamente lo que quería explicar, esta polémica de si acaso estamos muy mal o muy bien en España, hay que siempre situar dónde estamos. Por lo tanto, el coste del aborto lo asumen pocos países en su totalidad. ¿Quiénes? Sobre todo los que están siempre a la cabeza del desarrollo humano. Es decir, los 10 primeros son siempre escandinavos y ahí están Suecia, Bélgica, bueno, Bélgica no es Escandinavia, pero busquemos Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega. Ahí están los que pagan todo. Luego, pues está además de eso Escocia, curiosamente, Escocia lo paga todo. Portugal, nuestro hermano ibérico, pues está por delante de nosotros ya en una serie de temas. Pues en este, concretamente, sí. Polonia, una vez más, porque aunque se hagan muy pocos abortos, como se hacen en la sanidad pública por una indicación médica estricta, pues también se paga. Luego tenemos el siguiente grupo, en que digo yo, se paga más por la seguridad social que por la usuaria. ¿Por qué? Porque hay países que dicen, pues el 20% del gasto lo tiene que pagar la usuaria, Francia, o países como Finlandia, que dice, bueno, el aborto se paga, lo que pasa es que tiene que pagar la usuaria el análisis o tiene que pagar la ecografía o tal y tal.
Por lo tanto, hay siempre ya una participación de la mujer en el coste definitivo. En este caso, o en este grupo, donde la Seguridad Social paga la mayoría del gasto, están Francia, Inglaterra, con Gales, Finlandia, Albania, Turquía, Ucrania. Y luego tenemos quizás el grupo mayoritario en que está España, en parte, por lo menos hasta la última regulación de la ley, que ya lo voy a abordar, en que la usuaria paga la mayoría del coste. Por ejemplo, porque la ley regula que la que no accede a través de la ley de plazos, o al revés, la que accede a través de la ley de plazos no tiene el gasto cubierto, que sería el caso de Alemania, por ejemplo. De tal forma que en Alemania la mujer que accede por libre decisión al aborto, el Estado no se lo paga, salvo hay una regulación que dice, bueno, la que no tenga recursos, que lo tramita a través de otro sistema que sería, digamos, de asuntos sociales, en que la mujer que demuestra que no tiene un ingreso mínimo, pues se lo pagan. En este grupo están Alemania, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Moldavia, Rumania, Eslovaquia, Rusia, Serbia. Y luego hay un grupo de países que están a la cola, y en estos está lo que ya mencionamos, Irlanda del Norte, pero también, en este caso, Lituania, Letonia, Macedonia, Bosnia, pero también Austria. Sí, hace 2 semanas hablé con el encargado del grupo austríaco y me dijo, de hecho, prácticamente el aborto lo paga siempre la mujer en Austria. Aunque en principio no sea así, es así. Bien, otro tema. Al final, ¿qué métodos se están usando? Tenemos un primer grupo en que se utiliza el método quirúrgico o instrumental, para aclarar un poco mejor, el método instrumental. Lo que pasa es que esto ha variado, de manera que el método instrumental al final no es solo instrumental, sino que tiene un componente farmacológico. El uso del misoprostol, que ha sido una revolución en los últimos 20 años, digamos, se utiliza. Lo que pasa es que como el misoprostol es ilegal todavía en muchos países, por lo tanto se usa pero no se registra. De manera que al final no es solo un método instrumental quirúrgico. Y en este grupo están prácticamente todos los países del este o antiguos países del eje soviético. Lituania, Macedonia, Albania, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia, Bosnia, todos, más Turquía, en que no hay método farmacológico porque no está legalizado. Luego tenemos un grupo donde hay más aborto instrumental que farmacológico. Aunque el farmacológico está legalizado, se usa menos. Entre estos grupos, entre este grupo, hay una serie de países donde, si os fijáis en el porcentaje, indica, por ejemplo, Austria no se sabe, pero más quirúrgico. Dinamarca, sin embargo, se sabe, 60% quirúrgico. Estonia, 56% quirúrgico. Islandia, 85%. Bélgica, 84%. Alemania, 85% quirúrgico. Holanda, no pude conseguir el dato. Letonia, España, 92,5% quirúrgico. Grecia, 90%. Y el resto de países no se sabe, pero seguro que es más quirúrgico que farmacológico. Luego tenemos un tercer grupo donde ya hay más farmacológico que instrumental. Y si veis un poquito la lista, me temo que tenemos que volver a lo anterior, que coincide en que el grupo de desarrollo humano que está más arriba coincide que tiene el porcentaje más alto de aborto farmacológico. ¿Por qué? Se puede discutir, pero es así. Por lo tanto, en Finlandia tenemos un 78,6% de aborto farmacológico. Francia, más del 50%. He hablado con la señora, prácticamente la madre del aborto farmacológico en Francia, hablé con ella la semana pasada, me dijo, no sabe exactamente cuántos se hacen por este método, pero más de la mitad seguro. Sin embargo, tenemos países como Suiza, que también me dijo el representante de FIAPAC, también más de la mitad. Luego Suecia sí que lo pone, casi 80%. Portugal, no pude conseguir el dato, pero seguro, me dijeron más de la mitad, pero yo sé que es más del 80%. Oficialmente no se sabe, pero más del 80%. Y Reino Unido, ojo, 73,5% de aborto farmacológico. Bueno,
Otro tema que se ha comentado esta mañana sería el consentimiento parental para la IVE en menores. Pues hay una lista que incluye una serie de países en que por debajo de los 18 necesitan ese consentimiento parental. Por ejemplo, Francia, Grecia, Bulgaria, Chipre, Estonia, los países que estáis viendo arriba. Luego hay un grupo de países en que se exige por debajo de 16 años, en que está España, o bien Holanda, Portugal, Noruega, Islandia, Letonia, Lituania, Chequia, Albania, Serbia, Bosnia. Luego hay un país que la edad son menos de 15 años, Rusia, y por último Ucrania, que exige a partir de que menos de 14 años que requieren ese consentimiento. Los países que no figuran es que no lo tienen regulado. Bien, otro asunto que también interesa, bueno, los tiempos de reflexión. Se cuestiona de qué sirve esto. Mi opinión personal, porque yo llevo 25 años atendiendo a mujeres, es que no sirve de nada. Porque yo tengo la experiencia que la que llega, sea ya con 6 semanas o con 8 semanas de tiempo de embarazo, lo tiene absolutamente claro. Pocos casos tengo en que ella se lo piensa y se va. Pero 99% cuando vienen a la clínica es porque lo tienen claro. Por lo tanto, yo creo que el tiempo de reflexión es más bien para cumplir con alguna exigencia jurídica por la constitucionalidad o lo que sea. Bueno, hay países que no tienen ninguna exigencia, por eso lo pongo aquí, 0. Entre ellos, nuestros referentes europeos, por ejemplo, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza no tienen tiempo de espera. Islandia tampoco, Austria tampoco, bueno, una serie de países. Luego, 2 días está Eslovaquia, Rusia. ¿Qué diferencia? Si tiene más de 2 semanas, le damos menos tiempo de reflexión. Y que si tiene menos tiempo de embarazo, pues le exigimos más días. En ese caso pasa Rusia a 7 días. Si está de más tiempo, menos reflexión. Si está de menos tiempo, más reflexión. Eso es Rusia. Luego tenemos 3 días, Alemania, España, Hungría, Letonia, Portugal. 5 días, como ya se mencionó esta mañana, fue Santiago, 5 días. Luego Bélgica, 6 días, luego 7 días, Albania, Francia, Italia, Rusia. Rusia, como dije, cuando es menos de 10 semanas. Y por último, Ucrania, Lituania, que son 10 días, en que no es legal, pero se está practicando, que en praxis son 10 días. Bien, por último, entonces, a ver, ¿qué problemas tiene Europa con la aplicación de sus respectivas leyes? Pues es un resumen, creo que se ve bien. Bueno, en general se puede criticar que en Europa la interpretación de la ley, de las leyes que hay en su propio país es restrictiva. Eso lo dijo Viviana esta mañana de forma muy clara, de Women's Link. No tenemos que pensar que la ley debe cambiar, sino que tenemos que pensar, ¿estamos aplicando bien esta ley? Por lo tanto, ese problema se está dando en varios países, sobre todo países del este, donde la presión de ciertos grupos o de la Iglesia es muy potente. Por lo tanto, incluso en Eslovaquia hay grupos norteamericanos que están tratando de invertir el sentido de la ley. Por lo tanto, eso es un problema europeo. Segundo, objeción de conciencia. Bueno, de eso sabemos mucho. Es un problema europeo, no es un problema español. La objeción de conciencia existe en todos los países, incluso en países que pensamos que están muy lejos de este tema. En Francia, en Alemania, en Austria, en Escandinavia, se da este problema. Lo que ocurre, que en algunos países, que me voy a referir luego, está regulado. Es decir, lo que no hemos conseguido regular en España. Es decir, objeción de conciencia es un derecho que da la legislación, el marco jurídico. Pero lo que no está regulado en una ley general de salud, ¿qué pasa si 20 médicos de un centro hospitalario son objetores? Pues entonces yo, que soy el encargado del tema, debo regular que ese hospital debe mantener el servicio. Eso no está regulado en una serie de países. Por lo tanto, sigue siendo un problema gordo
en diferentes países donde se produce ese trasvase de mujeres de una zona a otra o de una región a otra. Otro tema, no formación en salud sexual y reproductiva. No es un tema solo español, que también lo tenemos aquí, pero hay casos en muchos países donde no se enseña. Francia no se enseña salud sexual y reproductiva, ni menos el tema del aborto. Gran Bretaña sí. Por lo tanto, si tenemos acoso institucional, hay objeción de conciencia y tenemos una presión de la opinión pública, ¿no hay? Sí. No hay profesionales. En ACAI sabemos que tenemos cada vez menos ginecólogos jóvenes que no están dispuestos a asumir el aborto. No porque lo rechacen, sino que se ven un poco acosados, incluso dentro de su hospital, para poder practicarlos. Por lo tanto, se inhiben y dicen, pues soy objetor, aunque de verdad no son objetores. Luego, oposición de la Iglesia y grupos muy influyentes, que sabemos que lo hay no solo en España, sino que en una serie de países. Luego, la no cobertura del aborto en el plazo de tiempo en que ella pide el aborto. Caso Alemania. Pues no se paga, con lo cual estamos ya influyendo políticamente sobre esa decisión libre de la mujer. Luego, todo esto provoca en una serie de países lo que llamamos nosotros en ACAI no turismo del aborto. Es el éxodo del aborto. El éxodo está asociado a drama. El turismo es algo positivo. Viajamos por disfrute o por vivir experiencias positivas. Nunca habrá un turismo del aborto positivo. Por lo tanto, es una diáspora, un éxodo obligado. Y por último, un problema que sí condiciona, desde luego, el aborto es el impago de servicios concertados, lo que se da en España. Si una administración decide asfixiar a las clínicas que dan este servicio, como puede ser el caso de Valencia o de Madrid, pues simplemente esas mujeres no tienen acceso al aborto. Bueno, esto es el caso de Europa. Bueno, pasamos al tema español, intentaré ser rápido porque al final esto da para muchas horas. España, pues ya se dijo esta mañana, del año 85 hasta el año 2010 disfrutamos de una ley de indicaciones que posibilitó que al final se hicieran 1,8 millones de abortos, con solo 30 casos de procesos. Lo que no se ha dicho, y quisiera comentarlo, al final se hizo con un esfuerzo muy importante de los profesionales que somos el último eslabón de la cadena y que muchos de ellos hemos sufrido. Pero bueno, somos pocos, pero quienes han sufrido son las mujeres. Lo que se dijo esta mañana, que aquellas mujeres, nadie ha puesto querellas contra esos funcionarios de la Seguridad Social que han violado importantes derechos constitucionales. No ha habido, que yo sepa, ninguna demanda judicial, ni nadie se ha querellado contra funcionarios que igual por simple motivación ideológica o partidaria han querido acosar. A esas mujeres tenemos que también agradecerles que esto haya ido hacia adelante, hacia esta ley que estoy aquí enseñando para, digamos, resumir. La ley española del año 2010 es la única ley que habla de salud sexual y reproductiva en Europa o en el mundo. Todas son ley del aborto. Ojo, Alemania no tiene una ley de derechos, es una ley que habla de conflictos en el embarazo. Schwangerschaftskonfliktgesetz, en alemán, significa ley del aborto, de conflictos del aborto, no habla de derechos. O sea, la ley más progresista que ha habido en que se habla de salud sexual y reproductiva es la que tenemos en vigencia. Y, para resumir, tenemos 14 semanas, ha pedido la mujer, causas fetales hasta 22 por el tema de la viabilidad y luego causas fetales, hasta 21 semanas por la causa de enfermedad materna y luego causas fetales hasta 22 o bien, sin límite, en caso de enfermedades no compatibles con la vida. Bueno, al final, ¿en qué estamos? Estamos en que en el 2011 se han practicado en España
abortos en 82 centros sanitarios públicos y 90 privados. Cualquiera puede pensar, pues bien, hay una repartición de la carga, pues esto no es así. Por lo tanto, los centros públicos hospitalarios han hecho 1,65 del total. Los centros públicos extrahospitalarios, que pueden ser pequeñas clínicas o clínicas de cirugía ambulatoria, 2,7. Por lo tanto, el sector denostado por algunos es el sector privado, que realiza el 97,3% de la totalidad de los casos. Esta es la realidad española y, por lo tanto, es lo que muchos olvidan. El número de interrupciones de embarazo en el año 2011, que es lo más actual, revela lo que ya se dijo: la mayoría de las mujeres tienen acceso al aborto a través de la primera indicación, o el primer supuesto, quiero decir, en que la mujer tiene libre acceso por decisión propia. 90% de los casos se han hecho en que la mujer hace uso de un derecho. Dice, yo aborto porque quiero, punto. Y eso se está garantizando. Por lo tanto, 106.000 abortos y 26 mujeres han tenido libre acceso al aborto en condiciones dignas y seguras. Eso yo creo que es un logro inmenso que debemos recalcar cuando empezamos a comparar con países. Luego, otro tema que interesa es, bueno, al final, ¿hacemos muchos abortos o pocos abortos? Una cosa que interesa es ver, bueno, cuál es el porcentaje de abortos en relación con el número de mujeres fértiles. Y eso nos da un poquito la idea. Tenemos aquí una tabla que incluye el informe del Ministerio de este año, en que nos refiere la tasa de abortos que ha subido realmente del 2002 hasta prácticamente el 2007, en que ya casi se mantiene igual. Sube de 8, a 11, llegando este año a 12,4 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, que son definidas de 15 a 44 años. Es una definición, por supuesto, y la tasa pues, se mantiene en los últimos años más o menos estable en 12 abortos por cada 1.000 mujeres. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, Gilda Sench es una importante o conocida investigadora del Instituto Guttmacher de Nueva York, que no pudo acudir a la conferencia que organizamos nosotros en el Parlamento, en las Cortes. Estamos muy bien. Estados Unidos tiene una tasa de 20 abortos por cada 1.000 mujeres. Suecia tiene 21 abortos por cada 1.000 mujeres. O Reino Unido, 17. O Noruega, el país más rico y más avanzado de Europa, 17 abortos por cada 1.000 mujeres. Dinamarca, 15. Islandia, 14. Escocia, 13. España, 12. Por lo tanto, estamos a nivel mundial muy bien. Y a nivel europeo, bien. Por lo tanto, es un dato importante a la hora de encarar el discurso de los antielección. No, es que allí hay muchos abortos. Por lo tanto, no son las españolas las que han aumentado mucho el aborto, sino que han sido una parte importante de inmigrantes. Por último, salud es tener salud física, mental y social. Y ese es el criterio que hemos aplicado en ACAI y una buena parte de las otras clínicas que no están asociadas. Por lo tanto, si hemos tenido una aplicación flexible es porque nosotros hemos decidido aplicar esa ley de esta forma. Y eso ha significado que ha habido un éxodo de europeas hacia España, porque cuando no había aquí limitación de edad para el caso del aborto con indicación materna, venían muchas mujeres a clínicas españolas, también a la clínica del doctor Morín o la clínica del doctor Barambio, de Francia, de Italia, porque aquí teníamos un criterio flexible. Ya lo explicó él, 24 semanas, no, eso nosotros definimos porque el tiempo de embarazo no es lo que cualquiera interpreta, lo que dicen las definiciones internacionales. Bien, objeción de conciencia, no voy a insistir porque ya lo tenemos claro, hace falta que haya una estadística de la mortalidad del aborto, por lo tanto no hay números. Y por último, lo que ya mencioné, el impago de
facturas con los centros concertados. Al final, para acabar, la ley del ministro que no ama a las mujeres, ya sabéis quién es, ¿qué nos puede significar? Que se van a eliminar supuestos. El primero, seguramente, el aborto a petición de la mujer. El segundo, que se va a eliminar la indicación fetal. Tercero, que se van a reducir los plazos. Igual también en el problema de enfermedades de la mujer. Se puede eliminar o se va a eliminar de la cartera de servicios, lo que significa recortes en derechos sexuales y reproductivos. Por último, quiero acabar esta ponencia con lo siguiente. He estado esta mañana en el despacho de Manuel Azaña. Tremendo honor. Me he sacado una foto. Otros compañeros han sacado la foto. Por lo tanto, quiero mostraros la foto de una eminente insigne española, Federica Montseny, con una diapositiva que enseñamos en Escocia en un congreso internacional en octubre, en que dijimos: España no ha estado siempre mal y vamos a darle la vuelta a la historia. Por lo tanto, acordémonos de Federica Montseny, que en el año 37 puso a España en la vanguardia de Europa y durante 2 años se hicieron aquí abortos en todos los supuestos. Bueno, eso era todo. Bueno. Albert.